Buenas tardes. Agradezco al comité organizador la invitación a participar en este coloquio y pues presento un avance de una investigación sobre la distribuidora Safra Cine Difusión, que ha sido hecha con la colaboración de José Rolo Rodríguez, Jorge Sánchez, Jorge Raigosa, Carolina Elías y muchos otros protagonistas, y ha sido tejido con diversos documentos y entrevistas. A principios de los años 70, en la Ciudad de México, Gustavo Alatriste estaba despegando con sus alas y compraba películas como Teorema de Pasolini que se veían en su propio circuito de arte. Cuando Aurelio de los Reyes dejó Jalapa en los años 70, además del cine trashumante, Jorge Sánchez se quedó con el Cineclub de la universidad. Y esas eran las películas con las que abarrotaban las sesiones en el auditorio de la Escuela Normal Veracruzana, los sábados y domingos en dos funciones que además hacían una cantidad insólita de dinero en ese recinto para 1,400 personas. Jorge estuvo 4 años en Jalapa y el Rolo siguió sus estudios en el CUEC, haciendo programas de televisión para Seguros de México Bancomer. Comenzó a dar un curso especial de realización cinematográfica para estudiantes de provincia en la escuela. En 1976 fueron juntos a filmar un documental en los ejidos de Sonora a San Ignacio Río Muerto. El documental se hizo con el CUEC dentro de un momento álgido, con muertos y las familias terratenientes defendiendo sus privilegios a sangre y fuego. Decidieron tratar esa zona del campo mexicano distinta por su nivel de industrialización y la única que ha sobrevivido realmente. Hicieron un reportaje que luego de un largo proceso se acabó y está en la actual ENAC. Es una historia dura en la que masacraron a 12 personas y a uno de los dirigentes lo mataron. Su hermano explicaba cómo fue. Jaime Tello trabajaba en los CCHs y había un chavalo de Sonora que lo conocía y los invitó a Hermosillo. Después de un largo viaje, turnándose la manejada en la combi naranja de Jorge, llegaron y se quedaron con ese amigo y otros días en los localones para los migrantes y la maquinaria. Jaime hacía el sonido, roló la cámara y Jorge entrevistaba. El profesor Heriberto los introdujo al campesinado y otro hombre les platicaba cómo había sido la masacre. Lamentablemente, el profesor con el que hicieron la entrevista más larga se volteó al otro bando y se hizo imposible recuperar la historia con un detractor como protagonista. Sin embargo, la necesidad de integrar esos documentales con las propias comunidades aumentaba permanentemente, haciendo que esos promotores consideraran tomar otras medidas y después de darle vueltas al tema, se hizo más claro el camino a seguir. Algo tropical. Semanas después, el rol estaba en la casa de estudio de Scott Robinson, que había montado en Tlayacapan, junto con el gordo Infante, editando Los Roches de San Ignacio Muerto. Esa noche cayó Jorge y le reveló la idea que había estado considerando. Sin darle muchas vueltas, le dijo, vamos a hacer una distribuidora. Eso fue entre 1976 y 1977. Jorge traía más masticada la idea de por qué, de la necesidad y los requerimientos financieros para conseguir las películas. Hablaron con gente del grupo Octubre y ellos dijeron que no le entraban, argumentando que lo suyo era producir y no distribuir. El proceso fue largo y tendido para hacer cuajar la parte formal. Tuvieron intenciones con varios amigos, el doctor K, Miguel Necoechea, Sarac y Eli Menz, pero no llegaron a ponerse de acuerdo. Las reuniones eran en Avenida Cuauhtémoc, en el departamento de Carlos Julio Romero, para discutir por qué se debía hacer una distribuidora. Se entraba en conflicto porque los otros pensaban que lo propio era hacer películas y no necesariamente difundirlas. Entonces nadie cubría la cuarta pata de la mesa. Luego de varias sesiones que tenían para decidir cualquier cosa, al pensar sobre el nombre de la distribuidora, apareció una lista de 85 propuestas y dijeron, vamos quitando. Y surgió así, sin muchas pretensiones. Al ir presentándose después,
entendieron el significado y se identificaron con las zafras. Reconocieron que eso era lo que les quedaba, algo como tropical. Entre los fundadores estuvo Carlos Julio Romero, que en paz descanse, una personalidad especial que estaba en el taller de cine Octubre y trabajaba en el Banco del Atlántico. Generoso, ofreció sus recursos para sacar adelante el proyecto. Andaba de corbata y maletín y era de los más congruentes. Entró al asunto de Zafra, que requería dinero, y puso el suyo en algo a lo que los más duros no le entraron. Se lanzaron a la aventura Ángeles Necoechea, Jorge, Rolo y Carlos Julio, que pusieron alrededor de 30,000 pesos de la época para hacer la asociación civil, y se instalaron en la calle de Francisco Peñuñuri en Coyoacán. Tomaron la decisión de hacer una AC por las ventajas fiscales de los donativos y comenzaron recibiendo uno de Vicente Silva, sobrino de Vicente Lombardo Toledano, que tenía una productora para la CEP, en donde se desempeñó la generación de Jorge Fons y Arturo Ripstein. Instalados en el centro de Coyoacán, duraron 3 años en una casa compartida con Héctor Manjarres, Diego Sandoval, Mario Díez y Pablo Perelman, entre otros. Allí vivieron también Jorge y Rolo, que consiguieron ángulo y solera para armar unos racks de películas e instalaron una isla de revisión en el sótano. Comenzaron a buscar más gente, a quienes hacían, tenían y podían programar y exhibir sus primeros materiales. Encargaron su papelería e incluyeron carteles de promoción. Editaron un catálogo con lo que ponían a disposición de los exhibidores organizados, al tiempo que fomentaban la organización de grupos. En ese momento era muy fuerte el movimiento de cineclubes universitarios que les daba la base de viabilidad a su iniciativa. La salida del laberinto. Sabra se propuso dar una salida efectiva al material producido independientemente en nuestro país, así como traer material extranjero que aportara elementos para la comprensión de la historia contemporánea. Pensaban que su esfuerzo, junto con el de otros grupos que se dedicaban a la exhibición, producción o la distribución, fortalecería la creación de lugares para proyectar fuera de los circuitos comerciales. Ofrecían su ayuda para formar cineclubes en sindicatos, escuelas, colonias y centros de trabajo. Decían, nosotros contamos con algunos elementos para dar ayuda a quien quiera formar un cineclub en su centro de trabajo, en su sindicato, escuela, colonia, etc. Este catálogo contiene datos sobre las películas de Zafra e incluye información sobre cómo pueden organizarse las películas en ciclos, por temas, según el contenido y como material de apoyo e ilustración de temas de enseñanza, etc. En esas páginas ofrecieron diversos ciclos que integraban los títulos, agrupándolos por autor, o bien siguiendo afinidades de tema, género y procedencia. Chile, fascismo y resistencia. El cine como testimonio social, cine y literatura. 4 grandes directores, cine y movimiento obrero, cine español y clásicos del cine soviético. Los intereses de la asociación se reflejaban en la selección y la manera de organizar y disponer de esos títulos, orientando y señalando puntos de interés sobre la cuestión campesina en México, las mujeres, Sergei Eisenstein, sindicalismo a través del cine, cine soviético de los 60, cine y psicología, dibujos animados para niñas, niños y adultos, América en lucha y el cine como instrumento de análisis. Los usuarios aprovechaban las facilidades. Miguel Albino, programador del Cineclub Economía, reconoció que el catálogo de Zafra te hacía la tarea al sugerir ciclos y ofrecer esos títulos tan cotizados por los exhibidores con posiciones políticas de izquierda. Además, los cineclubes universitarios eran una actividad autosustentable, pero con la recuperación se pagaban las películas, la publicidad, el ir a recoger el material, inclusive el servicio técnico de proyección, porque aunque pertenecían a la universidad se les pagaba, porque era una extensión de su horario laboral. Conociendo el entorno para Zafra, resultó natural participar junto a viejas y nuevas generaciones de programadores dedicados a la organización de funciones en auditorios universitarios, sindicales, parroquiales y numerosos muros que sirvieron como pantallas para mostrar que cada época tiene reflejos en el cine. En los campus de las universidades, en los teatros públicos y en las salas especializadas pudieron verse
una diversidad de materiales provenientes de varios países. El nuevo cine latinoamericano se caracterizó por tener autores consagrados en la búsqueda plástica y narrativa a través de películas, pero compartió el espacio con productos coyunturales de escaso valor estético y abundante retórica. Pero la calidad específica no es un apuro en el momento en que se necesitaba variedad. Al ir a contracorriente, la necesidad de legitimar esas obras desconocidas en México tuvo que apoyarse en festivales y premios distintos a aquellos del mercado del cine arte. Esa diferencia explica el perfil que tuvo Zafra desde su aparición en el horizonte de la exhibición alternativa mexicana, que no satisfacían ni el cine comercial ni las salas especializadas en cine europeo. A la par de las embajadas y los institutos culturales de varios países, se consolidó una asociación civil que pudo transformar y subvertir los mecanismos de explotación del cine, partiendo de convenios comerciales para sustentar una oferta de contenidos radicalmente opuesta a la organizada por la distribución y exhibición comercial. A su vez, las revistas Cine, Dicine, Intolerancia y más adelante Nitrato de Plata eran para los cineclubes como el manual de los pequeños castores, como dijo Miguel Albino en la entrevista. En Zafra se aficionaron a la revista Cineast, fundada en Nueva York en 1967 y con una sólida perspectiva social, estética y política del cine. Sin afiliación a alguna organización, abarca cintas de Hollywood, lo viejo y lo nuevo, independientes norteamericanos, fine art europeo y cine del tercer mundo para un público inteligente. En México hubo distribuidores que se dedicaron a esa tendencia en los años 80. Después de Gustavo Alatriste, Apollo Films se transformó en Líder Films, que sacaría su línea de video, Offer Video. A la par de ellos, Arte Cinema del señor Altamirano comenzó a explotar mucho el material fino. En Estados Unidos había dos distribuidoras que lograron la profesionalización de la actividad. Una era la de los hermanos Roddy y Carlos Brullón, que estaban en Nueva York y San Francisco, llamada Tricontinental, y que distribuían en Estados Unidos el cine latinoamericano con mucho éxito en el ámbito de las universidades, en donde al mismo tiempo que programaban, vendían copias a las filmotecas universitarias. Tenían la referencia porque ellos distribuían también el cine cubano y el gordo Carrillo era su cuate. Sin embargo, en Zafra seguían muy de cerca a California Newsreel de Larry Edelman, que les pasó su película America in Transition. Querían seguir el modelo, pero para empezar el equipo de revisión no era el mismo. En Zafra lo hacían con limpiador de celuloide a mano y con un trapo. Ruidos locales. Vivir de lo que te gusta es un privilegio y en Zafra llevaba su trabajo con gusto porque era exactamente lo que querían hacer. Se fijaron un sueldo los fundadores y llegaron a ser 7 asalariados. Además de los gerentes, la secretaria, un revisor, un repartidor y un proyeccionista ocasional. Los compañeros del día fueron, entre otros, Laura Ruiz, David Blaustein, Jorge Reigadas, Nuri, La Güera, Juanelo, Enrique, Nina Calzada, Nora Aguirre, Doña Reina, Teresa Rodríguez, Mauricio Jiménez, Lupita Sánchez, Nuri, Margarita Capdevila, Cecilia Lemus y otros. Jorge invitó al exiliado argentino David Blaustein para trabajar en el área de promoción y quien afirmó, y si tengo la imagen como si fuese hoy, de mi primera entrada a la casa de Leonardo da Vinci, en donde una de mis primeras tareas fue la de hacerme cargo de la salita de negativos y positivos. Mi primera labor fue la revisión nada más y nada menos de una copia de Los Traidores, la película de Raimundo Gleiser. Simbólicamente, una distribuidora de cine político me unía a lo mejor del cine militante argentino. La segunda tarea que también recuerdo nítida fue la revisión de una copia en 16 milímetros blanco y negro de la Batalla de Chile de Patricio Guzmán. Poder aunar la culpa del exilio con ese excepcional trabajo significaba, para un joven estudiante del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, algo muy parecido a tocar el cielo con las manos. Además del teléfono, el estruendo ocasional de las latas en el suelo y los ruidos de los carretes de revisión, en la oficina se escuchaba asiduamente la voz de Celia Cruz, la charanga de Johnny Pacheco y los acordes de Fania All Stars.
A lo largo del día había tiempo para salsear y llegar a oír por la noche a The Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival, Blind Faith y sumergirse en las tesituras de Nina Simone. Coyoacán y Mixcoac seguían siendo pueblos por donde empezaban a existir estaciones del metro y las ondas hertzianas flotaban en el Valle de México. Para recibir y emitir mensajes a través de Telex, acudían a la torre de telecomunicaciones. También llevaban copias a los auditorios donde se exhibirían. En autos prestados viajaron accidentadamente por México y Centroamérica, pero las cosas funcionaban normalmente en la oficina. Se mandaban las cintas y se revisaban las que regresaban del interior antes de tomar camino en los omnibuses que cruzaban el país. En todas direcciones de la República se solicitaban los materiales que regresaban a su vez con carteles y volantes, testigos de esas presentaciones que poco a poco generaron una considerable colección representativa de la diversidad mexicana. En el equipo de trabajo, David Blankstein se encargó de la investigación documental y reconoció: mi trabajo en Zafra fue una especie de mito de Sísifo permanente. La edición de un catálogo con toda la producción de Zafra, en el cual parte de mi labor era revisar de manera continua el archivo periodístico de las películas y terminar de completar una ficha por cada una, lo cual significaba describir el formato, color, duración, ficha técnica y, más complicado aún, poder redactar una síntesis que explicara el contenido de la película al mismo tiempo que la vendiera, tarea que no siempre era fácil. Pero tenía de jefe el gran Rolo, que más que eso, fue un hermano y compañero de esos años. Me impresionó siempre cómo, en los peores momentos de crisis, Zafra sobrevivía en base a una mesa como de 4 patas, o por lo menos esta era mi lectura. Una mesa que incluía diferentes áreas, cuyo conocimiento a mí en lo personal me daba un excepcional acceso al México cotidiano. Los amigos de la distribuidora acudían a ella, y cuando llegó a ocurrir que se perdiera una copia porque algún repartidor la había vendido, alguien de sus cuates la recuperaba en el mercado de la Lagunilla. También se acercaron y recibieron correspondencia de organizaciones y festivales de todo el mundo, con quienes hicieron intercambios, proyectos y coloquios. Paralelamente, Cinecódice intentó, en colaboración con ICAIC, realizar un catálogo de films latinoamericanos producidos desde 1960 a 1980 y pidieron la ayuda a Zafra. Sellos de la casa. El corazón de una distribuidora son las películas. Zafra tenía una sección comercial que dejaría dinero y otra lista integrada por cintas políticas. En teoría, las comerciales salvarían la vida en términos de lana, pero las otras las siguieron salvando. La selección la establecieron bajo el criterio supuestamente atinado de tener lo que llamaban un área rentable que financiaría el trabajo de un área política. Para cubrir la primera, consiguieron 3 películas españolas y una italiana. Para la segunda, contaban con las casi 500 películas restantes. Un desbalance que echaba por tierra cualquiera de sus cálculos financieros. Manuel Barbachano les dio varios títulos que habían producido y con los que el cine independiente mexicano había obtenido un reconocimiento en Europa. Muchas las había dirigido Luis Buñuel, otras su compatriota gallego Carlos Velo y el joven realizador mexicano Benito Alasraqui. Raíces, Nazarín, La ilusión baja en tranvía, Pedro Páramo, El río y la muerte y Los olvidados eran títulos atractivos que, a pesar de estar en la Filmoteca de la UNAM, se cotizaban entre los usuarios. El trato que Zafra ofrecía a la productora era que ella no perdía nada, ya que la copia la pagaba el distribuidor y si le daba ingresos, le tocaba algún porcentaje. El 50% generalmente ellos pagaban la copia y entregaban un porcentaje durante su reporte trimestral. Con Soviet Export consiguieron los clásicos del cine soviético: La Madre, El fin de San Petersburgo, La Huelga, Alexander Nevsky, Iván el Terrible, 1 y 2, El acorazado Potemkin, Cuando pasan las cigüeñas, Fascismo corriente, El primer maestro y Romanza de los enamorados. José Sánchez y Rolo llegaron a su cita a las 10 a.m. en la embajada soviética de la colonia Condesa y, tras revisar los detalles, firmar los formularios y contar el pago, cerraron el trato. Acto seguido sacaron un vodka y comenzaron a brindar. Jorge llegó como estropajo a su oficina. No siempre se daban así las cosas. En un principio no era sencillo convencer a realizadores con posturas diferentes, a otros que estaban en desacuerdo en incorporar sus trabajos. Hacían diversos convenios. Alguien que tenía un documental lo llevaba y se recibía.
incluso cuando eran firmados anónimamente o con un seudónimo, como los documentales sobre Chile del doctor Danilo Bartolín, producido por la ex República Democrática Alemana. Otro tipo de trato consistía en intercambios en donde si eras propietario de una cinta llevada de un país a otro, lo que daba con sus exhibiciones lo reportaban a sus dueños respectivamente. Hubo casos completamente extraños, como el de Las Turas, un corto de indígenas en Colombia que nadie pedía y que los obligó a decir mentiras piadosas. En general lo llevaban bien, pero hubo quienes se ponían duros y serios a la hora de la rendición de cuentas. Como embajadores del cine mexicano hacia afuera y dentro del país, aportaron a la cultura cinematográfica enormemente. Hacia 1991, la distribuidora en 16 milímetros cerró sus actividades, enfocándose en el naciente mercado de video y nuevos formatos digitales emergentes. Sus materiales, a partir de 1993, se resguardan en la Filmoteca de la UNAM, y Jorge y el Rolo repetidamente han seguido colaborando y participando en las formas de producción y exhibición del cine. Muchas gracias por su atención.